Buenas tardes, amigos y amigas. Como siempre, Manuel Grullón para presentarle una nueva entrega de su programa Visión RD, con comentarios y análisis de los principales hechos acontecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Señores, esto es en vivo. El país ha sido estremecido por los últimos acontecimientos realizados por la Procuraduría General de la República en el caso que se ha bautizado con el nombre de Operación Falcón. Yo voy a iniciar el programa de hoy. Yo quiero que ustedes vean, y lo voy a poner una vez y lo voy a repetir. Yo quiero que ustedes vean detenidamente un video que voy a pasar, porque luego los comentarios los voy a fundamentar en la esencia de ese video. Control, por favor, ponme el video. Bueno, me pide que le dé tiempo. Yo decía, porque hay una situación en el país donde incluso ya los partidos han comenzado a acusarse uno con otro, que tú tienes la culpa, que tú no hiciste nada, que eso se inició cuando tú eras gobierno y que en el gobierno de nosotros es que le estamos dando respuesta. Una serie de acusaciones que en nada favorecen al país, pero tampoco favorecen a los partidos, porque es que los partidos, la dirección política de los partidos, la clase política en la República Dominicana tiene que entender que hay problemas en la sociedad que no son propios de los partidos. Hay fenómenos, hay acciones, hay coyuntura donde los partidos evidentemente tienen la responsabilidad de las cosas que suceden. No que tienen toda la responsabilidad, porque tú tienes que ver el contexto social donde se producen las cosas. Y hay falencias, hay debilidades en la sociedad dominicana que no son exclusivamente, oiga bien, que no son exclusivamente responsabilidad solamente de los políticos, sino que la responsabilidad va más allá. De todas formas, vamos a iniciar con el video, porque yo quiero que ustedes lo vean con atención, para que ustedes vean cómo se comporta un habitante y cómo se comporta un ciudadano, para que ustedes puedan valorar en su justa dimensión el valor que se le da en los países desarrollados a la educación y sobre todo a la formación de los individuos, de los ciudadanos. Venimos con el video. Dale sonido, volumen. Esta es la principal diferencia entre Latinoamérica y los países del primer mundo. Te sorprenderás. Eran las 10 de la mañana de un frío día de invierno, cuando un turista latinoamericano entró a una estación del metro de Estocolmo, la capital de Suecia. El hombre se sorprendió al ver el orden con el que transitaban las personas, que eran muy respetuosas de las señales. Pero sin duda, lo que más llamó su atención fue que para entrar al tren, uno de los accesos giratorios daba el paso libre y gratuito. De inmediato se acercó a la encargada y preguntó: «Señorita, ¿por qué ese acceso está libre?». La mujer respondió: «Es simple. Ese torniquete está destinado para las personas que no tienen dinero para pagar su pasaje». El turista, aún más asombrado, replicó: «¿O sea, a los que tuvieron alguna urgencia?». «Así es», contestó la encargada.
aquellos quienes olvidaron su billetera o no tienen efectivo. El turista incrédulo, acostumbrado al actuar de las personas en Latinoamérica, donde prevalece la ley del más vivo, no pudo evitar preguntar: ¿y qué pasa si la persona tuviese dinero pero simplemente no quisiese pagar? Ante esto, la encargada lo miró desconcertada y con una sonrisa divertida respondió: pero no tendría por qué hacerlo. ¿Cuál sería el motivo? El turista se quedó en silencio largos minutos y tras pensar y darse cuenta que no tenía una respuesta, se quedó en silencio, pagó su boleto y siguió su camino. Y aunque parezca increíble, tras él había muchos otros pasajeros que también compraron un boleto, dejando el torniquete de pase libre completamente vacío. Este accionar del que fue testigo lo llevó a reflexionar acerca de cómo se comporta la sociedad en Latinoamérica. Sin duda, una de las claves para tener un país tan desarrollado son los valores que tienen los ciudadanos, siendo el más importante el de la honestidad. Cuando un pueblo es honesto, se libera, y al transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo superior. Es por eso que los países más desarrollados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos que la ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero, cuando en realidad lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez pasaron a segundo plano. Hay 3 cosas en la vida que no se pueden perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual, ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía cuesta 0 pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: ningún legado es tan rico como la honestidad. Mire, yo quise compartir ese video porque en reiteradas ocasiones nosotros hemos analizado el valor que tiene en una determinada sociedad lo que son los valores éticos. Y nosotros nos hemos quejado amargamente en este programa y en otro programa sobre lo que pasa en la sociedad dominicana. Vamos a olvidarnos de lo que pasa en los otros países latinoamericanos, pero lo que pasa en la sociedad dominicana. Nosotros hemos construido una sociedad sobre valores falsos. Nosotros, la educación de nosotros, la escuela de nosotros, la familia, la gente en los barrios no valora la honestidad, porque todos andamos detrás del dinero. Esta es una sociedad que está cimentada sobre el valor del dinero. ¿Por qué? Porque en esta sociedad el dinero te da prestigio, el dinero te da poder,
El dinero te lo da todo. Incluso, si tú tienes dinero, no importa el origen del dinero, y esto es lamentable decirlo, pero es desgraciadamente nuestra realidad. Aquí la gente que tiene dinero, incluso, no solamente tiene poder, sino que tiene el respeto de los otros, de las otras personas. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que reflexionar y que nosotros tenemos que pensar. Porque ahora mismo, nosotros iniciamos el día 20 las clases presenciales. Y ya nosotros tuvimos, con la aprobación del 4%, recursos suficientes como para poder haber iniciado un proceso de cambio en el enfoque, en el rumbo de lo que es la educación en la República Dominicana. Sin embargo, lo que hicimos fue tomar parte de los recursos que entraban al ministerio por concepto del 4% para hacer de todos, menos educar a la población, a los estudiantes, en función de los valores éticos y morales. Nosotros hemos llegado tan lejos en nuestra educación que lo que tiene que ver, por ejemplo, con educación cívica, eso se borró del mapa. Pero incluso la historia que reciben nuestros estudiantes es una narrativa hecha a imagen y semejanza de lo que están detentando el poder. E incluso te dicen a ti, bueno, no podemos hablar de los 12 años de Balaguer porque todavía existen mucha gente de los que fueron protagonistas que están vivos. ¿Y qué importa? Si usted fue un calié, si usted fue un criminal, si usted fue un ladrón durante los 12 años de Balaguer, ¿qué importa que la gente sepa que usted fue un criminal? Pero ahora se ha producido un cambalache social. Es decir, aquí hay un cambalache, aquí no hay ni derecha ni izquierda, ni demócratas ni conservadores, ni liberales ni izquierdistas. Aquí nos metieron a todos entre un saco. E incluso hay mucha gente que, por ejemplo, durante los 12 fatídicos años de Balaguer, estuvieron en el gobierno, disfrutaron del poder, se dedicaron a caliezar, se dedicaron a robar. Sin embargo, hoy son don señores. E incluso hay gente que lo presenta como comandante de la revolución de abril. Entonces, esta es una sociedad que se ha ido poniendo tan difícil. Aquí tú no sabes quién es quién. La gente te dice hoy una cosa, mañana te dice la otra. Hay una persona que aparece hoy, por ejemplo, hablándote a nombre de un partido y pasado mañana te aparece hablando de otro partido, pero esos son premiados. Usted ve ahora el que tiene el problema que dirija a Comunidad Digna, que está envuelto en la Operación Falcón. Ese era del PLD y del PRD. Y cuando vio que eso no iba para ninguna parte, entonces se cambió. Y fue premiado. Mientras muchos cuadros de ese antiguo PRD y actualmente PRM, que tienen la gloria de haber estado en la oposición y de haber luchado en contra de los 12 años de Balaguer y en contra de los gobiernos del PLD, hay mucha gente que está sentada en su casa. Este señor es premiado porque llega 2 meses antes de que pasen las elecciones y se engancha en el PRM. Entonces, esa es la conducta de nuestra clase política, esa es la conducta de la gente en nuestra sociedad. Porque, como decía,
los valores éticos sobre los cuales descansaban los cimientos de la sociedad se han corrompido. Y entonces ya lo único que tiene valor es el dinero. Y me preocupa que haya personas en el país que estén pensando que no, que hay cosas que se pueden resolver en un discurso, o hay cosas que se pueden resolver en una reunión, o hay cosas que se pueden resolver con un decreto. Y es lamentable eso. Aquí, por ejemplo, iniciamos el año escolar el día 20, en la semana que viene, el lunes de la semana que viene. Y aquí se ha profundizado en el discurso, se ha llegado tan lejos que nosotros hemos hablado de una revolución educativa en la República Dominicana. Pero el currículo de la República Dominicana es exactamente el mismo. No se ha cambiado nada. El enfoque es el mismo. La filosofía de la educación es la misma. Lo que han cambiado son los actores, porque evidentemente lo que estábamos en las aulas hace 20, 25, 30 años, hoy están en las casas pasándolo a Caín, olvidado y recibiendo 10 y 15 mil sueldos de pensión, que no le da absolutamente para nada. Entonces, iniciamos. Yo quiero que los padres de familia, yo quiero que la gente de las comunidades, porque también nosotros tenemos muchas culpas, porque nos distanciamos, nos alejamos y nos mostramos indiferentes a los problemas, porque eso es parte de la sociedad que hemos construido. Esa indiferencia que tiene la población hacia todas las cosas que necesariamente deben interesarle, eso es algo también que le ha hecho mucho daño al rumbo que ha tomado esta sociedad. Pero yo quiero que los padres de familias, yo quiero que la gente en las comunidades, por lo menos le dé seguimiento los primeros 15, 20, un mes, días, a lo que va a pasar en las escuelas a partir del lunes. Vayan los padres de familia, entérense de la organización, de la disposición de las cosas, para que no le cuenten. Pero además, son sus hijos los que van a estar envueltos en ese proceso. Y ustedes deben conocer, no sean indiferentes, hasta en los procesos que envuelven a sus hijos. Vayan a la escuela, entérense de lo que pasa, vean cómo están las escuelas, vean las condiciones en las que sus hijos van a recibir la docencia. Denle seguimiento en las reuniones de padres, en las reuniones con los maestros. Fíjense a ver si la calidad del desayuno escolar, si se está dando, si no se está dando, a la hora que se da, qué es lo que se da, la composición de ese desayuno escolar. Y fíjense a ver qué es lo que los estudiantes hacen después del mediodía, en lo que son las tandas extendidas. Porque por eso es que a veces las autoridades abusan de la población. Pero es que también hay una población que es indiferente a todo. Y entonces esas cosas hay que valorarlas, esas cosas hay que modificarlas. Señores, hablando de otro tema, mañana estamos a 15 de septiembre. Y entonces el Poder Ejecutivo, a través del presidente Abinader, anunció a finales del mes de agosto el propósito de convocar la fuerza viva de la nación para presentar, en principio, 12 proyectos de reforma. Eso incluía una reforma a la Constitución, una reforma fiscal, una reforma a la educación, salud, una reforma laboral, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entonces se hizo una primera convocatoria donde las diferentes organizaciones se hicieron representar, incluyendo al Poder Ejecutivo. Algunas instituciones se expresaron en torno a la convocatoria y una convocatoria que fue saludada en principio por la inmensa mayoría de la población. Y nosotros, después de esa primera convocatoria que se hizo para el día 30 de agosto, y en esa convocatoria se fijó el día 15 de septiembre para una segunda convocatoria para ya darle inicio a una discusión formal en torno a las diferentes propuestas. Nosotros dijimos aquí cuando se hizo la primera convocatoria que entendíamos, la lógica nos decía que en estos 15 días la gente del gobierno iban a elaborar un borrón, por ejemplo, de las aspiraciones que tenía el Ejecutivo sobre la reforma constitucional, pero también un borrón sobre lo que entendía el Ejecutivo sobre la reforma fiscal, la reforma a la educación, la reforma a la salud, la ley laboral, etcétera, etcétera. Para sorpresa nuestra, se está convocando para mañana e incluso se ha anunciado que el presidente de la República va a estar presente. Y eso es importante. Pero hay algunas cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, yo no entiendo cómo el gobierno pretende iniciar la discusión de un proceso donde se va a hablar de asuntos fundamentales en el devenir del desarrollo en la República Dominicana. Y en esa conversación la gente va a ir sin un borrón, sin un proyecto. Pero no entiendo tampoco cómo el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político y la Fuerza del Pueblo, que son los partidos prácticamente convocados, porque los partidos chiquitos no tienen participación. ¿Cómo es posible que la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, sin conocer los borrones o los proyectos de reforma, dice que no la va a aprobar, que no está de acuerdo? Son de las cosas que yo no entiendo en este país. Son de las cosas que la clase política hace y que a mí me resultan incomprensibles. Primero, me resulta incomprensible que el Poder Ejecutivo quiera iniciar un proceso de discusión sin tener nada en las manos, sin que la gente, los convocados, tengan nada en las manos. No hay un borrón, no hay nada. Pero mucho menos entiendo estos partidos que sin conocer ni siquiera el borrón, porque lo único que se ha dicho, se ha hablado de reforma constitucional, pero no se ha dicho cuáles son los temas que involucra la reforma. Se ha hablado de reforma fiscal, pero no se ha planteado fundamentalmente nada sobre la reforma fiscal. Y entonces ya usted está diciendo que usted no está de acuerdo con eso y que usted no va a aprobar eso. Son de las cosas que yo no entiendo de la clase política en la República Dominicana. Nosotros esperamos, vamos a ver qué pasa mañana en la convocatoria de mañana, pero nosotros le vamos a dar seguimiento a la convocatoria de mañana y vamos a insistir nuevamente, porque ya lo planteamos en ocasiones anteriores. Vamos a insistir
en la lógica de la vida. Vamos a esperar que el gobierno, por ejemplo, para la reforma constitucional, elija una comisión de expertos en materia constitucional que elabore un borrón y se lo pase a todas las organizaciones, a todas las instituciones convocadas. ¿Para qué? Bueno, para que, por ejemplo, el CONE o el Partido Fuerza del Pueblo, evidentemente que la Fuerza del Pueblo o el CONE o Finjus o el Colegio de Abogados, como usted quiera, entonces elija también una comisión de expertos en esa materia. ¿Para qué? Entonces, para que discutan y refinen y elaboren una propuesta para el país donde las partes se comprometan a sustentarla. Evidentemente que eso es lo que se pretende hacer. Yo siempre he dicho y repito, mi deseo sería que cada una de esas propuestas, de esos borrones, que necesariamente yo entiendo tendrán que elaborarse, no solamente se le entregue a la Fuerza del Pueblo o al CONE o a Finjus o al Colegio de Abogados, que no se va a democratizar tanto, eso se va a manejar entre una cúpula, y esa cúpula es la que va a tomar las grandes decisiones para que la inmensa mayoría del pueblo entonces cumpla con sus decisiones. Eso siempre ha sido así y no creo que en este momento las cosas sean diferentes. Pero seguimos esperanzados, seguimos esperando que esa sea una discusión que se democratice, que se baje a las instituciones de base de la sociedad, que se discuta, porque el problema nuestro es que cuando nosotros estamos en una función pública, nosotros creemos que somos lo que más sabemos, y no solamente lo que más sabemos, sino los únicos que sabemos. Y yo recuerdo en el 2010, cuando en el gobierno de Leonel se inició el proceso de discusión para la reforma constitucional, que por primera vez en la República Dominicana se hizo una discusión amplia. Y yo recuerdo que se bajó a los municipios, a las provincias, y se hicieron asambleas y la gente opinó, y la gente incluso hizo propuestas muy beneficiosas y de muy alto sentido, porque la sabiduría no solamente está en la gente que cree que porque tiene un título colgado allí es el que más sabe y es el único que sabe. No. En el pueblo hay mucha gente que tiene sentido común, que piensa, que analiza, pero además, no solamente porque la gente cree que entre los productores hay gente que tiene capacidad, entre los abogados, entre los maestros, entre los médicos, entre los ingenieros, arquitectos, etcétera. Pero además, hay temas, por ejemplo, que son propios de abogados, pero hay temas que son propios de otra disciplina. Por ejemplo, cuando usted va a hablar de la modificación de la ley 8701, que es la ley de salud, bueno, usted puede tener un abogado para que le asociere algunos elementos que tienen que ver con la parte legal, con la parte jurídica, pero esa parte tienen que manejarla los médicos y los sindicatos afiliados o relacionados con esa actividad social. Pero eso también sucede cuando tú hablas de una reforma a la educación. ¿Y quién le dijo a usted que solamente pueden hablar de eso 3 gente, 4 gente en el país? No.
Hay que involucrar a las universidades, hay que involucrar a los gremios, hay que involucrar a los maestros y las maestras para que opinen, para que conozcan de eso. Pero, insistimos, vamos a mantener la esperanza. Vamos a seguir pensando que las cosas serán como nosotros estamos diciendo. Y esperemos que las grandes decisiones no las tome una cúpula para que sea cumplida por la inmensa mayoría del pueblo. Señores, con sus anuencias subimos, pero no se vayan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, es obligatorio prácticamente en un programa de opinión como este hacer referencia al tsunami que se ha presentado en el país con la Operación Falcón, donde incluso hay alrededor de 21 detenidos, incluyendo incluso algunos legisladores que hasta prueba en contrario han estado vinculados a esta red de narcotráfico. Pero yo quiero referirme a algo, porque yo parece que yo soy como medio bruto, yo no estoy como entendiendo los problemas de esta sociedad. Porque yo veo no a la opinión pública, porque eso no es opinión pública. Yo veo a algunos voceros de medios de comunicación, de grupos empresariales e incluso de partidos políticos que se han puesto las manos en la cabeza, como si lo que está sucediendo en el país fuera una cosa desconocida, como si eso hubiese venido de Júpiter o de Marte o de Neptuno o de Plutón. Señores, lo que se está evidenciando con el caso de la Operación Falcón, no me venga nadie a decir a mí, todos sabemos en este país que esas son cosas normales. En cada punto del país, la gente sabe quién vive aquí, cómo vive, de dónde saca el dinero que utiliza para viajar, para lo que sea. Porque hay una auditoría visual. Y entonces, la gente también sabe que, por ejemplo, en Michi, el señor de Michi, uno de los jefes de la Operación Falcón, ese señor se inició llevando gente por Michi a la costa de Puerto Rico. Tráfico humano. Así se inició. Pero ese señor luego se dio cuenta que si cambiaba la carga, es decir, si en vez de persona llevaba droga, bueno, la remuneración era mucho más. Y ese señor, de ser un infeliz pescador que luego comenzó a llevar gente para Puerto Rico, ese señor se convirtió en el dueño de Michi. En el dueño, porque él era el dueño. Era el dueño de la inmensa mayoría de los negocios. Controlaba el 100% de las estaciones de gasolina de Michi. Pero ese señor tenía tanto y tanto poder
que las cámaras del pueblo de Michi, él la compró todas, se las regaló al ayuntamiento de Michi. Se conectaron las cámaras, pero habían 2 receptores. Uno en el ayuntamiento, porque se le donó al ayuntamiento, pero él tenía uno privado de él y él tenía control de todo lo que se movía en Cotuí, en Michi. Él estaba enterado porque él tenía control del centro donde van todas las imágenes de las cámaras. Y entonces eso nadie lo sabía ni en Michi ni en fuera de Michi. Pero estoy hablando de Michi porque estoy refiriéndome a ese señor. Pero, y los casos del distrito y los casos de Santiago, porque lo que no se quiere decir aquí es, y que la gente no se atreve a decirlo, es que nosotros hemos corrompido esta sociedad. Nosotros hemos corrompido todos los estamentos sociales. Y no queremos aceptar que hoy existe una complicidad. Existe una complicidad entre la gente que se dedican a delinquir y entonces los que se dedican a trabajar. Porque la gente sana le tiene miedo a la gente que vive en el bajo mundo. Porque no hay una autoridad, no hay un régimen de consecuencia. Y fíjese, ¿cuál es el mensaje que usted cree que se le envía a la sociedad cuando hay, por ejemplo, un narcotraficante que por un problema de que otro narcotraficante lo engañó, le paga a un sicario para que vaya y lo mate? Sin embargo, eso nunca se descubre. Eso se olvida. Eso se olvida. Pero no solamente el problema de los narcotraficantes, las luchas, las contradicciones, los pleitos entre esos grupos, sino también donde se manifiesta que el Estado, oiga bien, y sus instituciones muchas veces se ponen al servicio de esos intereses. Y usted me dirá, pero ¿cómo es posible? Mire, no hay que tener ni siquiera buena memoria, porque de lo que le voy a hablar sucedió el día pasado. Ustedes saben todos lo que sucedió con César el abusador. Pero ustedes recuerdan lo que pasó con Figueroa Agosto, que se paseaba y se reunía con la gente, iba a los restaurantes, y entonces era uno de los más buscados. Pero el caso más deshonroso para las autoridades dominicanas y para nuestras instituciones es el caso de Quirinito. ¿Dónde está Quirinito? ¿Qué pasó con Quirinito? ¿Quiénes protegieron y protegen hoy a Quirinito? Mire, es que hay una complicidad y queremos negar la realidad. Y déjenme decirle algo. Eso que está sucediendo con la operación Falcón, eso no es una cosa del otro mundo. Y mañana extraditan, se llevan para Estados Unidos o lo juzgan aquí como quieran hacerlo a los principales responsables, aunque los principales responsables no se han entregado ni lo han hecho prisionero. Todavía no han dado con ellos. Pero en el hipotético caso que lo detengan mañana, lo van a llevar a Estados Unidos, ellos van a cantar,
y después de Falcón va a venir otra operación, porque esa estructura mafiosa, eso no desaparece ni que metiendo 3 gente preso, ni llevándoselo extraditado para Estados Unidos, porque total, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos te lleva, te mete preso allá, hace un acuerdo contigo, a los 5 o a los 10 años tú sales libre, y entonces hay que entregarte los bienes que te fueron incautados. Y pasa lo que ha pasado, por ejemplo, con Quirino. ¿Usted cree que Quirino está pasando hambre? Fue a Estados Unidos, duró su tiempo allá, hizo su tiempo, y entonces está aquí tranquilo, sin problema. Esa es la dinámica de esta sociedad. Porque total, usted ve a la DEA y usted ve a los americanos peleando y bregando y trancando y denunciando el otro y combatiendo aquí y combatiendo allí. Pero la sociedad que más droga consume, que más droga demanda, es la sociedad norteamericana. Ellos tienen ese gravísimo problema. Y como ellos no lo pueden resolver, porque yo te voy a decir una cosa. Como está la tecnología hoy día y los niveles tecnológicos que tienen las agencias y fundamentalmente la agencia de investigación en los Estados Unidos, ¿usted cree que es verdad que a Estados Unidos, si hubiese una voluntad, una disposición, un interés de parar, de controlar la entrada de droga a los Estados Unidos, ¿usted cree que es verdad que se la van a entrar? Jamás se la van a entrar. Jamás. No le entran un palillo, un pincho. No le entra. Con la tecnología, con los avances tecnológicos de la sociedad de hoy. Pero todo se maneja de acuerdo al interés de cada quien. Y entonces, me sorprende que aquí mucha gente se pone la mano en la cabeza, como, ¡uy, qué cosa tan grande! Y finalmente sobre ese tema decir que es lamentable e incluso preocupante la actitud que han asumido algunos dirigentes políticos, y podría decirse que la clase política de la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahora están utilizando el problema del tráfico de droga para inculparse que no, que el responsable eres tú, que no, que eres tú, que es el ministro de la presidencia del PRM dijo que no, que ahora es que se está combatiendo y que eso viene del otro gobierno y que el otro gobierno no hizo nada. Y él sabe que ese tipo de decisiones no son exclusivas de las instituciones de la República Dominicana. Él sabe que eso lo maneja la DEA y la Embajada de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, señores. El problema no es del PLD, el problema no es del PRM, el problema no es de la Fuerza del Pueblo. El problema es social, es una enfermedad de la sociedad dominicana. Pero no solamente de la sociedad dominicana, es de la sociedad global. En muy escasos países hay control absoluto de la droga. Bueno, si usted va a Filipinas, si usted va a Cuba, si usted va a China, entonces usted no va a encontrar esas facilidades, esas instituciones. Usted no va a encontrarse con esas estructuras mafiosas al servicio del tráfico de droga. Por diferentes razones.
Pero estas son sociedades abiertas, donde el populismo, el clientelismo se ha impuesto. Esos partidos que llevaron a esos candidatos, que ahora resulta que tienen vínculo con el narcotráfico, esos partidos sabían. ¿Me van a decir a mí que no lo sabían? Claro que lo sabían. E incluso, ¿qué es lo que se está dando? ¿Cuál es la realidad de los partidos tradicionales? Esos viejos dirigentes de los partidos del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de todos esos partidos, esos viejos robles, como se le dice, eso lo han hecho todos a un lado. ¿Por qué? Bueno, porque esos viejos robles tienen otras actitudes, tienen otras conductas, y esos viejos robles no se van a asociar a esas estructuras mafiosas. Y por eso usted ve que en todos esos partidos, esos dirigentes tradicionales que se respetaban, que tenían, que el mérito era determinado por el trabajo que hacían, la vinculación con la masa, la vocación de servicio, todos están tirados en un rincón, en todos los partidos. Porque ahora los partidos lo que buscan, todos esos partidos tradicionales, lo que buscan es un candidato con mucho cuarto. No solamente para que financie su campaña, sino también para que financie la campaña de los demás, de los otros del partido. Y lo saben, y saben cuál es el origen del dinero. Y ahora quieren venir a dar mea culpa. No, señor, asuman sus responsabilidades y déjense de estar acusándose uno con otro, que eso le hace más daño que bien a la clase política en la República Dominicana. Señores, se nos terminó el tiempo. Agradecemos la sintonía de toda la gente que todos los días a las 6 de la tarde está con nosotros. Y le pedimos que no se vayan para que continúen Entre Jerez. Hasta mañana.